Cómo vender tu auto de manera segura y evitar que te hagan fraude o el famoso scam. Buenas tardes. En este video vamos a dar algunas recomendaciones para identificar a los defraudadores, a los estafadores y rateros, y así evitar que te roben tu automóvil en el momento en que lo pones en venta. Bueno, como te imaginarás, en todo México y también en Estados Unidos hay una gran cantidad de estafadores y rateros que todos los días están al acecho y literalmente andan cazando y buscando víctimas potenciales como tú o como cualquier otro ciudadano para quitarte tu vehículo a través de engaños y despojarte de tu patrimonio sin el menor remordimiento. No creas que estas ratas se van a detener contigo o van a tener compasión de ti porque tú eres una buena persona o eres una persona que no le hace daño a nadie o porque eres una persona honesta. Estas ratas se fijan en cualquier persona y operan en cualquier colonia, en todas las ciudades y en todos los estados del país. Incluso operan binacionalmente en las ciudades de la franja fronteriza. Y muchos de estos rateros inclusive son chicanos o ciudadanos americanos que hablan bien el español y tienen raíces mexicanas, ya que tienen nexos con familiares y amigos en ambos lados de la frontera. No pienses que estas cosas solo le pasan a los demás, no pienses que porque tienes mucha experiencia esto no te va a pasar a ti. Este es el principal error que cometen las personas cuando venden su auto, se confían demasiado y pierden de vista algunos detalles importantes. No pienses que los defraudadores son personas que se notan a simple vista. Muchos de ellos aparentan ser personas importantes, incluso aparentan ser empresarios legítimos o juniors o inclusive amas de casa comunes, así como cualquier otra. Tu automóvil es un objeto muy valioso, hablando en términos de dinero. En ningún momento pierdas de vista su valor monetario y la facilidad con la que puedes perderlo. Recuerda que es un automóvil y en unos cuantos minutos puede desaparecer de tu vista. Haz conciencia que si te llegan a estafar y a robar tu automóvil, vas a tener una serie de problemas, no solo económicos, sino también legales. Vas a perder mucho tiempo tratando de recuperar tu automóvil y tu dinero. Y esto sin contar con que también tendrás una serie de problemas emocionales y puede ser que inclusive llegues a tener un daño en tu salud física debido al impacto psicológico que representa haber sido estafado y ser una víctima de un robo mayor. Bueno, estas son las recomendaciones para evitar que te hagan un fraude en el momento que estás vendiendo tu auto. La número 1, la forma de pago, que aceptes solamente pago en efectivo, sin excepciones, y que no te dé vergüenza pedirlo. Esta es la recomendación más importante de todas. Y la razón es muy sencilla. Si tú le dices al comprador, a la persona que pretende comprarte tu auto, que te dé el dinero en efectivo, y esta persona no acepta darte el dinero en efectivo por cualquier razón, es simplemente que no lo tiene y está intentando hacerte un fraude. Así que no aceptes por ningún motivo cheques, de ningún tipo de cheques, ni cheque de caja, ni cheque personal, ni cheque certificado, ni cheque de empresa, ni tampoco cheques de bancos de Estados Unidos. Todos los cheques sin excepción en México y en Estados Unidos han sido reportados como casos de fraude, como casos de falsificación. Así que, pues sencillamente, y esta es la recomendación más importante, solamente acepta efectivo. Bueno, recomendación número 2, no des tu número de cuenta a nadie.
Pues aquí te decimos, más vale que pierdas un cliente potencial si es que de veras te quieren comprar tu auto, a que después vayas a tener muchos dolores de cabeza. Aquí recuerda que estás tratando, cuando alguien te llama, tú estás tratando con una persona que no conoces. Y obviamente esa persona, si te está intentando hacer un fraude, se va a portar muy amigable contigo. Te va a decir cosas para hacer que tú confíes en esa persona. Te va a decir que es empresario, te va a decir que es junior, te va a decir que es doctor, te va a decir cualquier otra cosa para intentar tener tu confianza y que tú le des tu número de cuenta. Y aquí es muy importante, si también tienes cuenta en Estados Unidos y la persona que dice que te va a comprar el auto te dice que te va a pagar en Estados Unidos, no le des tu número de cuenta. Las cuentas de Estados Unidos son todavía más peligrosas, porque en Estados Unidos te pueden hacer fraudes todavía mucho mayores si tú les das tu número de cuenta a estas personas. Así que no aceptes dar tu número de cuenta, porque seguramente con esa cuenta ellos van a hacer un fraude y te van a hacer un depósito que más adelante voy a describir, un depósito de un cheque que es un cheque falso o un cheque sin fondos. 3. El famoso fraude a través de un depósito a tu cuenta a espaldas tuyas, el famoso depósito salvo buen cobro. Esto quiere decir el dinero que no existe. Tanto en México como en Estados Unidos, todos los bancos están contribuyendo con este problema y las ratas se están haciendo millonarios con esta modalidad de fraude. ¿Cómo funciona? Es sencillo, es muy sencillo. Todos los bancos aceptan depósitos de cheques a cuentas bancarias sin verificar la autenticidad del cheque depositado hasta después de 24 o 48 horas o inclusive hasta después de una semana. Y bueno, ¿y dónde está el problema? El problema principal aquí es que el banco pone a la vista de en tu cuenta, es decir, en tu saldo, pone a la vista el monto del cheque depositado. Cuando tú revises si estas gentes te depositan un cheque de estos, tú vas a ver en tu estado de cuenta y vas a ver el monto ahí del cheque. Por ejemplo, si te depositan un cheque por 100,000 pesos, en tu saldo vas a ver 100,000 pesos. Pero mucho ojo, obviamente el defraudador te va a depositar este cheque a escondidas tuyo, a espaldas tuyo. Aquí debes de tener mucho cuidado, porque el banco no te va a indicar nunca que este cheque no ha sido validado por ellos. El banco tampoco te va a indicar, ni te van a llamar, ni te van a decir que este cheque es un cheque que le llaman salvo buen cobro. La única manera que tú identifiques que este depósito proviene de un cheque es que tú entres a tu cuenta y revises los detalles por ahí, en los detalles de ese depósito, y por ahí en algún lugar con letra pequeñita va a decir salvo buen cobro. Esto quiere decir que el banco únicamente está poniendo el saldo o el monto del cheque, lo está poniendo en tu saldo para indicarte que alguien te depositó esa cantidad, pero el banco aún no te va a entregar ese dinero. Es decir, ese dinero todavía no es tuyo. Es decir, es dinero que no existe. Si tú intentas retirar ese dinero, lo más seguro es que no vas a poder retirarlo. Y si tú eres de los que tienen cuentas especiales y aquí cuentas muy buenas en los bancos, posiblemente el banco te va a dejar que retires ese dinero. Pero mucho cuidado, porque si tú llegas a retirar ese dinero y más adelante, como dijimos anteriormente, después de 24 horas, 48 o una semana, cuando el banco se dé cuenta que ese cheque que te depositaron es falso, el banco va a retirar ese dinero de tu cuenta. Y si tú ya lo agarraste, si tú ya tomaste ese dinero o parte de ese dinero, el banco te lo va a cobrar a ti.
y te lo va a cobrar con intereses, y ya sabes que a los bancos les tienes que pagar. Así que, por esto te decimos, no des tu número de cuenta, porque seguramente te van a depositar uno de estos cheques chapulines que le llaman salvo buen cobro, y que son cheques falsos o cheques que vienen de cuentas que no tienen fondos. 4. Una manera de identificar a los defraudadores es que cuando te llaman, en las primeras llamadas, cuando te están cebando, cuando te están marcando, cuando están viendo a ver si caes, el defraudador te dice: fíjese que me interesa mucho su auto, pero no tengo el dinero en este momento. El dinero lo tiene mi papá, el dinero lo tiene mi hermano, lo tiene mi esposa. Si te habla una mujer, la mujer te va a decir que lo tiene su esposo, su tía, su hermana, su novio, etcétera. El chiste es que te van a decir que lo tiene algún familiar. Si te llaman y te dicen que ellos no tienen el dinero en ese momento, es porque te van a hacer un fraude. Y la razón por la que te dicen que no tienen el dinero en ese momento es porque esta gente ya se la saben y ya tienen asesoría jurídica. Y te dicen esto porque en caso de que tú los denuncies y los lleguen a atrapar, ellos van a decir que pues tú ya sabías que ellos no tenían el dinero. Entonces, ¿cuál fraude si tú ya sabías que ellos no tenían el dinero? Así que, una vez más, si estas personas te llaman y te dicen que no tienen dinero, que lo tiene su familiar, su hermana, su abuelito, quien sea, les dices: señor, cuando usted tenga el dinero en la mano me llama, porque yo solamente acepto dinero en efectivo. Así, mano, que no te dé pena, que no te dé vergüenza. Acepta solamente dinero en efectivo. No tiene por qué darte vergüenza, es tu automóvil y vale mucho dinero. Bueno, 5. No envíes fotografías de tu identificación ni fotografías de los documentos de tu vehículo por ningún medio electrónico, ni por WhatsApp, ni por Facebook, ni por cualquier otro medio electrónico. Si tú haces esto, los defraudadores, en primer lugar, si tienen tu identificación, puede ser que ellos se roben tu identidad y más adelante van a utilizar tu identidad y tu identificación para defraudar a otra persona, y esa otra persona va a pensar que el que los defraudó eres tú. Si tú le llegas a dar las copias de tus documentos del automóvil, ellos lo van a utilizar porque seguramente ya tienen un comprador para tu auto, y el otro comprador va a verificar que efectivamente existen los documentos y que el auto no tiene ningún reporte de robo. Entonces, 0 enviar fotografías de identificaciones o de documentos. Todo tiene que ser en persona y en la mano. 6. No cobres ni deposites cheques de otra persona. Esto ya se ha dado en varios casos. Y bueno, aquí los defraudadores a veces te citan en el banco y te dicen que bueno, allá nos vemos en el banco y allá te pago. Y cuando llegas al banco te dicen que traen un cheque, pero que ellos no traen identificación, que salieron a la carrera o que se les perdió, y pues que les hagas favor de cobrar el cheque ahí en el banco. Y bueno, lo que pasa aquí es que estas ratas de alguna manera consiguieron el número de cuenta de alguna otra persona igual que le estuvieron llamando y le sacaron su número de cuenta. Esto tú no lo sabes bien y no te voy a decir los detalles, pero estas ratas saben cómo falsificar un cheque solo teniendo tu número de cuenta y otros pequeños datos que tampoco te voy a decir. El problema aquí es de que si tú te presentas a la caja y depositas un cheque, si tú lo depositas en tu cuenta, o inclusive si el cajero ve que el cheque pues bueno viene de una cuenta legítima y te da el dinero, en ese momento tú te estás convirtiendo en cómplice de estos criminales. Y más adelante, cuando se descubra que es un cheque falso, el banco va a presentar tu fotografía y te va a presentar a ti como que tú fuiste el criminal que cobró ese cheque, y a ti te va a buscar la policía. Así que no te conviertas en cómplice
y no cobres cheques de otras personas ni deposites cheques de otra persona. Si te vienen con cuentos de cheques, pues bueno, con la pena, si es que de veras es un cliente legítimo, mejor piérdelo, porque vas a perder más tú si resulta que ese cheque es falso. 7. Los defraudadores no muestran su identificación original, y aparte se observan muy ansiosos, muy nerviosos cuando vienen a recoger el auto. ¿Qué es lo que sucede aquí? El defraudador va a evitar por todos los medios darte su identificación. Te va a mandar una identificación por WhatsApp o por Facebook, y te va a decir que esa es su identificación, pero en realidad tú no sabes si es de él o es de otra persona. O inclusive te va a dar una copia fotostática que tú no sabes de dónde viene esa copia fotostática. El defraudador siempre va a evitar darte su identificación, y si te muestra su identificación, te la va a querer mostrar así como un segundo para que la veas y ya, pero no que saques copias. Y va a evitar que la revises detenidamente, y sobre todo si le dices, bueno, vamos a que la revise un policía, se va a negar por completo. Otra cosa es que cuando estos defraudadores vienen a recoger el automóvil, siempre se muestran muy ansiosos y quieren llevarse el auto rápido, así en unos cuantos minutos. Ni siquiera lo quieren revisar así mecánicamente ni nada. Te dicen que llevan prisa porque lo están esperando, que tienen enferma a su abuelita en el hospital, que lo está esperando el Uber o cualquier otro cuento de este tipo. Bueno, recomendación número 8. Cita al comprador de tu auto en las oficinas de la Procuraduría o de la Policía local. Esta es una manera muy efectiva de alejar a estos rateros si es que ya te tienen en la mira. Las oficinas de la Procuraduría están abiertas 24 horas los 7 días de la semana. Si tú citas al comprador en un lugar de estos de la policía, y el comprador te inventa cualquier pretexto para no presentarse en ese lugar, pues ya sabes que se trata de un fraude o que algo está escondiendo. Y bueno, en caso de que se presente efectivamente, ya cuando estés ahí en las oficinas de la Procuraduría o de la Policía, pide a un policía o un funcionario de la Procuraduría que revise su identificación del comprador, solo para tu tranquilidad, porque una vez que esta persona se lleve tu vehículo, tú ya no lo vas a volver a ver nunca, y si esa identificación es falsa, pues jamás vas a localizar a este defraudador. 9. Si ya fuiste víctima de un fraude. Bueno, si acabas de ser víctima de un fraude, pues te recomendamos pues que no te aceleres y no vayas corriendo a la fiscalía o lo que antes era el Ministerio Público. Primero, te recomendamos que vayas con un abogado para que te asesore y puedan levantar tu denuncia de la manera correcta. Y te voy a decir por qué. Si tú solito acudes a la fiscalía de la Procuraduría y les describes lo que sucedió, la fiscalía no te va a querer levantar una denuncia por robo, y te van a decir que ellos te van a levantar una denuncia por fraude, por el simple hecho de que tú entregaste las llaves, tú entregaste el vehículo y tú entregaste los documentos. Por esto es un fraude. ¿Y cuál es el problema aquí? Esto para ti va a ser un dolor de cabeza por una sencilla razón, o por dos sencillas razones. La primera razón es de que el auto nunca va a ser boletinado como robado, es decir, en el registro público vehicular, el vehículo siempre va a estar limpio, o sea, no va a aparecer ningún reporte de robo, y ese vehículo lo van a poder revender cuantas veces sea necesario, porque no hay ningún reporte de robo. La segunda razón: si tú tienes seguro de ese auto y tú vas a la aseguradora y les presentas tu denuncia, la aseguradora no te va a querer pagar el automóvil, por una sencilla razón. Para que la aseguradora te pague el automóvil, necesita que tu denuncia diga robo. Si no dice robo, simple y sencillamente
no te van a querer pagar ese automóvil. Entonces, si tú vas con un abogado, pues bueno, asegúrate que el abogado vaya a hacer lo correcto, ¿no? Antes de que vayan a la fiscalía, asegúrate que el abogado te está pues va a levantar la denuncia correcta, ¿no? Si el abogado sabe cómo moverse en esta situación, cómo manejar esta situación, el abogado te va a decir que omitas, no te va a decir que mientas, porque si te dice que mientes sería un mal abogado, pero te va a decir que omitas cierta información a la fiscalía, y al omitir esta información la fiscalía te va a levantar el reporte como robo. Pues aquí puedes decir que te arrebataron los documentos, que te arrebataron las llaves o cualquier otra cosa. Si es que se levanta este reporte por robo y llegan a atrapar al ratero, en el momento que te confronten con el ratero va a ser tu palabra contra la de él, y obviamente pues él es un criminal y tú eres una persona pues bien, ¿no? Entonces pues sabemos que aquí llevas las de ganar. Entonces por este motivo, antes de ir a la fiscalía, ve con un abogado para que se aseguren de que te levanten un reporte por robo. Por robo. Bueno, por último, queremos denunciar a un defraudador que está operando en el estado de Baja California, en las ciudades de Tijuana, en Mexicali, en Ensenada, en Rosarito, y bueno, que también está operando del lado de Estados Unidos en San Diego y en Tucson, Arizona. Este sujeto se llama, o se hace llamar, Cristian Angulo Beltrán, y pues bueno, ya defraudó a varias personas con su automóvil. Aquí, si lo reconoces, denúncialo a los teléfonos que aparecen en la fotografía, y puedes levantar tu denuncia de manera anónima para que lo localicen y lo atrapen. O también lo puedes denunciar en la página de la Procuraduría del Estado o en las páginas del FBI en Estados Unidos. Ayudémonos todos a sacar de la circulación a estas ratas que tanto daño le hacen a la sociedad. Hoy te defraudan a ti, mañana defraudan a un familiar tuyo, pasado mañana a un amigo, y más adelante puede que defrauden a uno de tus hijos. Así que acabemos con estas ratas.